La Biblia no apareció milagrosamente como hoy día la tenemos. No nos llegó del cielo en un paquete express ya encuadernada. No, la Biblia tuvo, como todo ser humano también, un periodo de gestación. En Oriente, el cumpleaños de la persona no es cuando nace. El cumpleaños es desde que fue concebida. Y mi papá, que nació un 25 de marzo, no se celebraba su cumpleaños el 25 de marzo. Se lo celebraba el 25 de junio, 9 meses antes, cuando fue el milagro de la concepción. También la palabra de Dios, un día la tenemos en nuestras manos como hoy, pero tuvo un proceso, tuvo una gestación. ¿Cuál fue esta gestación? Podemos decir que fue como una escalera de 3 escalones. Primero, un acontecimiento, una experiencia vivida. Segundo, se narra, se cuenta esta experiencia, que es lo que llamamos la tradición oral. Y luego, tercero, se consigna por escrito, no lo que pasó, se consigna por escrito lo que se dice que pasó. Cada uno de estos 3 momentos son esenciales para poder comprender y explicarnos muchas cosas de las Sagradas Escrituras. Es el mismo mensaje. El agua, por ejemplo, nosotros la encontramos en 3 formas diferentes. Un estado gaseoso, por ejemplo, en el vapor de agua. Es agua, pero está evaporada. Está en el ambiente, está en el clima, está en la humedad que nosotros respiramos. Pero ese vapor de agua se pueden después hacer agua normal, líquido, y la tenemos en el estado líquido. Si la enfriamos a temperaturas abajo de 0, esa agua se convierte en un hielo que yo puedo tener en las manos. Lo mismo pasó con las Sagradas Escrituras. Primero fue un acontecimiento, un hecho. Vamos a poner un ejemplo. El llamado de Abraham. Aquel día que Abraham siente, no sé cómo, o le habla a Dios, no sé cómo, y le dice, mira las estrellas del cielo. Así de numerosa va a ser tu posteridad. Y tú y tu descendencia serán bendición para toda la humanidad. Ese fue el hecho. Después ese hecho se fue narrando de generación en generación, por muchos siglos. Si Abraham lo ubicamos nosotros en el año 1800, los primeros relatos bíblicos son prácticamente del año 1000, o sea, 800 años después. ¿Qué pasó en esos 800 años? El hecho, el acontecimiento, que podíamos compararlo con el vapor del agua, se fue transmitiendo verbalmente de generación en generación. Y este era un mandamiento que está consignado en la oración más importante del pueblo de Israel, que es el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es Dios uno. Y esto se los dirás a tus hijos cuando viajes, cuando regreses, cuando entren a tu casa y cuando salgan. Era necesario hacer esa transmisión verbal. Y en las fiestas, sobre todo en la Pascua, ¿qué hacía el padre de familias? Contar lo que había sucedido siglos antes. Y después de esto, ya se va a consignar por escrito el llamamiento de Abraham en relatos que van desde el siglo X más o menos hasta el siglo VI, o los más nuevos, antes de Cristo. En el caso de Jesús lo podemos explicar con mayor claridad. El acontecimiento de Jesús es su vida, su ministerio, que llega a su culmen con la Pascua, pasión, muerte y resurrección. Eso sería el primer paso. De allí va a pasar a cuando Jesús les dice a sus discípulos, vayan y anuncien, vayan y proclamen la buena nueva a toda la creación. El acontecimiento es narrado, el acontecimiento se transforma en tradición oral, verbal, que los apóstoles son los encargados de anunciar así a Jesús. Y luego, hasta después, se va a consignar por escrito el Evangelio o las cartas de San Pablo.
Vamos a decirlo más concretamente con fechas. Si el acontecimiento de Jesús, sobre todo su Pascua, lo ubicamos nosotros en el año 36, del 36 al 46, 56, 64, no se escribió nada del Evangelio. Fue hasta el año 64, después de que había sido predicado, y parece que fue predicado por Pedro, cuando Marcos escribe el primer Evangelio. Aquello que Jesús hizo, aquello que Pedro predicaba, Marcos lo puso por escrito. Y con la imagen que dije yo, del agua que se ha transformado en sólido, en un hielo, así también yo puedo tener en mis manos hoy el Evangelio de Marcos, de Lucas, de Mateo. Estos se escribieron hasta el año 80, y el de Juan, que se escribió en el año 100 aproximadamente. Así pues, tenemos 3 etapas: el acontecimiento, la narración de este acontecimiento y el consignarlo por escrito en un libro, en unos papiros que después se van a convertir precisamente en nuestra Biblia. Por eso pues, cuando tomemos la Biblia en nuestras manos, estamos escuchando lo que los apóstoles predicaron y estamos mirando lo que Dios hizo en la vida de los creyentes. Qué riqueza entonces Dios nos ha confiado en nuestras manos a través de este libro bendito, maravilloso.